Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 23 de diciembre, de la cuarta semana del tiempo de Adviento, ciclo C. Bueno, entonces vamos a compartir nuestra pantalla del misal popular de Paulinas de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bueno, tenemos ya. Bien. Celebramos a San Juan de Ketty, presbítero. Es un santo polaco del siglo XIV. Podemos informarnos al respecto en esta pequeña eh, parte, ¿no?, del texto al comienzo. Bueno, vamos entonces a nuestra primera lectura. Tenemos del libro de Malaquías, que es el último de los libros del Antiguo Testamento antes de empezar el Nuevo Testamento, ¿no?, con San Mateo. Entonces tenemos al profeta Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 4 y del 23 al 24. Muy bien, veamos qué nos dice el profeta Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Vamos a hacer una pequeña observación aquí antes de continuar sobre lo que dice Dios, ¿no? El Señor Dios. Aquí es Él el que habla, ¿no? Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. La referencia aquí al mensajero de Dios, que es en hebreo Malak, ¿no? Es el ángel, ¿no? Es un ángel en términos de, de significado, el ángel de Yahweh, el ángel de Dios, que también se lo puede asociar a Dios, ¿no? Es decir, aquí más concretamente se refiere al Mesías, ¿no? Y es interesante también porque para que prepare el camino ante mí, es precisamente el que viene, ¿no? El que viene es el mismo Dios. También se podría interpretar, de hecho algunos interpretan de esta manera: el mensajero es Juan el Bautista, ¿no? Pero eh, en realidad al que envía el Padre, si sabemos aquí que el que envía es el Padre, sabemos que Jesucristo es enviado por el Padre, ¿no?, que es el mismo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces es más, em, digamos que coherente la interpretación de que a quien envía es a Cristo, al Mesías, ¿no?, a Jesucristo. Y si es así, para que prepare el camino ante mí, o sea, ante Dios, que es Dios mismo el que viene, ¿no? Esto prácticamente es la interpretación más adecuada, ¿no? Sí, es enviado de Dios, es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no?, eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo que se hizo carne, ¿no? Bueno, entonces esta es precisamente una observación importante, porque después sí veremos que en realidad hay una referencia ya eh, al precursor, ¿no?, o sea, a San Juan el Bautista.
Bueno, entonces continuamos. Volvemos a leer esta parte. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quienes ustedes andan buscando y el mensajero de la alianza en quien ustedes se regocijan. Miren que está llegando, dice el Señor del universo. Entonces aquí ya tenemos la explicación, ¿no? De que es quién, ¿no? El que llega a su santuario, al templo, el Señor. Y el Señor es precisamente Dios, ¿no? El Kyrios en griego. Y a quien ustedes andan buscando, precisamente es a quien en esa época, recuerden que este es Malaquías, Antiguo Testamento, ¿no? Pero como es profecía, a los judíos en esta época cercana, ya a la venida del Señor, estaban buscando, ¿no? Era el tiempo, según las profecías, como Daniel, que decían que ese era el tiempo en el que debía aparecer el Mesías, ¿no? Bueno, y, y es el mensajero de la alianza, pero es de la nueva alianza, ¿no? En quien ustedes se regocijan. Miren que está llegando, ¿no? Lo pone más pronto. ¿Quién dice esto? El Señor del universo, ¿no? ¿Quién se resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Bueno, aquí hay tal vez un par de observaciones que hacer, ¿no? Estamos viendo que tiene que ser alguien, no necesario un profeta, ¿no? Es el Mesías, es Dios mismo que llega, porque dice, nadie se resistirá a su llegada, ¿no? O quién se mantendrá en pie ante su mirada. O sea, es algo, alguien no humano, obviamente, ¿no? Divino, que es el Mesías. Y luego las otras funciones, ¿no? Que son eh, como fuego de fundidor, como lejía de lavandero, porque viene a lavar, ¿no? Viene a santificar, viene a dar vida, verdadera vida espiritual, y para eso tiene que purificar, ¿no? Lavar. Y así como se refina la plata o como se acrisola el oro, ¿no? En el crisol, el fuego hace que se quemen todas las impurezas y quede el sol puro, lo mismo la plata, ¿no? Entonces el fuego es importante. Y esto hará con los levitas, en referencia a los sacerdotes, ¿no? Y a los nuevos sacerdotes. Los refinará y los acrisolará, o sea, los purificará, ¿no? Como se hace con los metales preciosos como el oro y la plata. Y entonces dice, recibirá ofrenda y oblación justas, porque sabíamos que los sacrificios y las ofrendas ya el Señor los detestaba, ¿no? Porque se ofrecían no desde el corazón, ¿no? No como cambio de vida, sino como un simple rito externo, ¿no? Legalísticamente hablando. Bueno, continúa entonces el libro de Malaquías. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén como en tiempos pasados, como antaño. O sea, como se hacían los sacrificios, ¿no? Al comienzo, digámoslo como Moisés, ¿m? La primera Pascua, por ejemplo, cuando salían, ¿no? de Egipto y eran librados, ¿no? Miren, les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Aquí ya está, ¿no es cierto? El profeta Elías, a quien los judíos creían que tenía que venir antes,
del Mesías o inmediatamente antes del Mesías. Pero Jesucristo les dice, ¿no? Ya hemos visto este pasaje. eh, Juan el Bautista vino, él era Elías, el que tenía que venir, ¿no? Porque compara a Juan Bautista con eh, Elías, el primero y el último de los profetas, prácticamente, ¿no? Entonces, con Juan el Bautista, que es el precursor del Señor, del Mesías, se termina prácticamente los profetas, ¿no? Es el último profeta. Elías el primero, Juan el Bautista el segundo. Entonces, esta referencia directa a Juan el Bautista. Entonces, Elías, ¿sí? Elías que es Dios mi Señor, ¿no? Sería el significado de Eliahu, eh, Dios mi Señor, Elías, ¿no? Y Juan el Bautista, ¿no? Juan Yohanan es Dios, la gracia de Dios. Podríamos también decir la misericordia de Dios. Eso es lo que él anunció, ¿no? Antes de Jesucristo. Que venía la gracia, que venía la misericordia. Bueno, continuamos. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Bueno, para que se salven, ¿no? Precisamente, para darles vida eterna, que es lo que el propósito del proyecto, ¿no? Digamos, lo salvífico, es dar vida verdadera, vida espiritual, y poder salvar, ¿no? Y salvar la humanidad. Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 24, cuyo responso es: levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Bueno, este verbo nos hace recordar a la Santísima Virgen María, ¿no? Después de la Anunciación, cuando se levantó y fue a prisa, ¿no? A una ciudad de Judá, en las montañas de Judá. Bueno, entonces aquí, levántense, dice. Dice el salmista: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. O sea, es una súplica, ¿no?, que hace el salmista aquí eh, a Dios, ¿no?, para que lo guíe, le enseñe y para que lo salve, ¿no? Tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Que es verdaderamente en la venida de Jesucristo, Él vino a los pecadores. No vino a los justos, recuerden que Él mismo lo dice, ¿no? Yo he venido a los enfermos, a los que están enfermos, a los que tienen pecado, para salvarlos. Y este lo dice desde el Salmo, ¿no?, desde el Antiguo Testamento, que pues, por eso es más mesiánico este Salmo, porque ya se refiere a la venida del Mesías, ¿no?, que viene a los pecadores, a enseñar el camino a los pecadores. Continúa. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen y les da a conocer su alianza. Entonces aquí la misericordia y lealtad de Dios, ¿no? Y lealtad, podríamos decir, fidelidad. Es fiel siempre, Dios ha sido fiel, ha cumplido siempre sus promesas, ¿no? A diferencia de su pueblo, especialmente el primer pueblo.
no le fue fiel, se fue con otros dioses falsos, ¿no? O ídolos. Bueno, vamos ahora al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículos del 57 al 66. Bueno, entonces esta es la narración o el pasaje que narra el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces aquí se conectan, ¿no?, las lecturas. Nos dice San Lucas: a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Bueno, aquí podríamos hacer una observación pequeña. Es que a los 8 días, como ley, ¿no?, de los judíos, todo bebé a los 8 días, ¿no?, tenía que circuncidarse. De hecho, lo mismo pasó con Jesucristo, ¿no?, el niño Jesús. A los 8 días se circuncidó. Y luego a los 40 días iban al templo a presentarlo, ¿no?, al primogénito. Bueno, entonces aquí vemos que cumplen, ¿no?, la ley judía de la circuncisión con Juan el Bautista. Bueno, entonces continúa. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron maravillados. Bueno, habría que recordar que Zacarías quedó mudo, ¿no?, por la duda que presentó al arcángel Gabriel. Pero no solamente mudo, sino sordo mudo, ¿no? No podía escuchar tampoco. Y de esa manera, eh, María, perdón, Isabel, Santa Isabel en este caso, ¿no?, Eh, dijo que su nombre era Juan. Y ella no podía escucharlo a Zacarías porque quedó mudo, y él también no podía oír. Pero él sabía por el ángel, ¿no?, que le dijo cómo se iba a llamar. Y por eso pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos quedaron maravillados porque coincidió con el nombre de que había dado Santa Isabel, ¿no? Y muy seguramente porque ella lo supo también como revelación, ¿no? El nombre de Juan el Bautista era ese, y no el que los judíos acostumbraban a ponerle, ¿no?, que normalmente era el- el nombre del abuelo o del padre, ¿no?, en ese caso Zacarías. Bueno, pero era Juan. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. A propósito, aquí está la Virgen María, ¿no? Sí, ella está allí, presente, porque ella acompañó a, a su prima o a su parienta hasta el nacimiento del niño. Entonces ella todavía está acompañándola allí. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.